Bueno, muy buenas noches, estimadas estudiantes y estudiante. El día de hoy, pues, vamos a tener nuestro segundo encuentro CIPAS, en el cual vamos a trabajar un poco sobre textos argumentativos y vamos a explorar una estrategia de escritura de párrafo, que se conoce como párrafo Schaffer. Entonces, espero les sea de mucha utilidad para realizar la tarea de la fase 3 en la cual nos encontramos actualmente. ¿Listo? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla en este momento, la presentación. Sí, se ve. Sí, bueno, muchísimas gracias. Listo. Entonces, para dar inicio, bueno, recuerden, mi nombre es Lady Stephanie Méndez, soy tutora de curso, al igual que con el profe Julián Perdomo, entonces los voy a estar acompañando en el encuentro de hoy. ¿Listo? Muchas gracias, Sergio, por confirmar. Listo. Entonces, para dar inicio, vamos a tener una actividad dinámica que se denomina debate relámpago. Es muy sencillo. Vamos a tener esta pregunta dinamizadora, la cual pues trata sobre un tema muy particular que nos compete a todos en estos tiempos, tanto a estudiantes como a docentes, ¿cierto? Entonces la pregunta es esta: ¿la inteligencia artificial, herramientas como ChatGPT, Perplexity, Meta, DeepSeek, entre otros, debería estar prohibida en trabajos universitarios? Entonces, la intención acá es, les voy a compartir a través del chat un enlace en el cual pues la intención es que ustedes voten bien sea sí o no, de acuerdo con su postura. Y en un momento pues vamos a tener otra parte de la actividad. ¿Listo? Acá en el chat. Porfa, listo, acá. Acá tenemos esta. ¿Listo? Entonces ahí la intención es solo votar sí o no. No es muy complejo. De acuerdo con su postura, ¿no? Y tengamos en cuenta, pues, que generalmente la utilizamos en todo momento. Buenas noches, Heidi, ¿cómo estás? Diana, Ana Milena, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por unirse. Nuevamente voy a compartir a través del chat, no sé, en caso de que no les haya llegado esa pregunta. Ya acá, perdón, voy a abrir. Y la intención es solo votar sí o no. ¿Listo? Entonces, permítanme, estoy acá abriendo esto que se me había cerrado. Y ya vamos entonces a ver la votación. Me aparece Live Interaction. Y voy a presentar acá. Entonces acá tenemos la vista de sus votos. Ya votaron a través del enlace que les compartí, ¿sí? Listo. Entonces tenemos no, un gran porcentaje ha votado que no debería ser prohibida y otro poco de personas votó que sí. Bueno, pero en la mayor parte está en desacuerdo con que sea prohibida. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la intención? Luego de haber votado, pues vamos a hacer un ejercicio de muy corto y donde vamos a sintetizar nuestro pensamiento y nuestro argumento. Entonces, a través del siguiente enlace que les voy a compartir, vamos a escribir un argumento muy conciso sobre por qué deberíamos estar a favor y por qué en contra de este enunciado. ¿Listo? Si desean, pueden entonces buscar alguna fuente, alguna quizás dato, referencia o estadística. Perdón, a ese no era. Ya les comparto el enlace porque creo que el que les envié no era. Entonces acá les voy a compartir este.
Por favor, ingresan al segundo y como les digo, entonces la intención es escribir de forma muy concisa un argumento en contra y un argumento a favor de esta pregunta. Nuevamente, si desean, pueden buscar en internet quizás alguna cita de una referencia, una estadística, algún argumento de autoridad, de un experto sobre el tema que debata basado en esta temática. O si bien lo desean, pueden expresar también su punto de vista directamente. La intención es un argumento en contra y un argumento a favor muy conciso. ¿Listo? Vamos a dar acá 5 minuticos y mientras tanto, pues vamos a estar acá compartiendo y revisando cuáles son sus posturas al respecto. ¿Listo? Veo que alguien estaba escribiendo, pero no. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, acá cómo funciona Padlet, no sé si ya están familiarizados. La intención aquí es, si ven en la parte inferior derecha, hay un símbolo de más o un lapicito y la intención es que le den clic. Al hacerlo, entonces nos va a decir, nos va a salir un cuadro de texto, una sticky note, donde vamos a escribir entonces argumento a favor de esta pregunta dinamizadora, escriben su argumento y posterior van a escribir entonces un argumento en contra. ¿Listo? Una vez hayan terminado, pues entonces van a publicar. Bien pueden, si quieren, escribir su nombre o de lo contrario puede ser de forma anónima, no hay problema. Lo importante es hacer el ejercicio. ¿Listo? Acá veo algunas personas escribiendo. Listo. Fancy tilapia, esos nombres que va. Ok, bueno, un argumento a favor. La inteligencia artificial puede ser un apoyo para los trabajos. Ajá. Y ahora entonces un argumento en contra. Si quieren, pueden escribir ahí mismo en la misma nota ambos argumentos, tanto el que está a favor o en contra, o si desean, ahí una vez ya se haya publicado el comentario, aparece un recuadro abajo que dice agregar comentario para que escriban entonces el comentario o el argumento en contra. ¿Listo? Bueno, esperamos entonces por otros comentarios y argumentos y procedemos con la siguiente parte. ¿Qué tanto usamos la inteligencia artificial? ¿Cómo la utilizamos? ¿La utilizamos de forma responsable o, o confiamos plena y ciegamente en ella? ¿O cómo la trabajamos? ¿Cómo trabajamos con ella? También es interesante escuchar ese tipo de comentarios y perspectivas personales, ¿no? Porque la realidad es que en la actualidad es una herramienta indispensable y es una herramienta que va a tener mucha, digamos, mucha permanencia en el tiempo, ¿verdad? Es lo que debemos entonces tener como esa adaptación. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Marcelo, en este momento, en el chat, se ha compartido entonces un enlace de Padlet, que es lo que se está compartiendo en pantalla en este momento, en el cual pues los estudiantes, ustedes están compartiendo algunos argumentos, un argumento a favor y un argumento en contra frente a la pregunta que aparece acá publicada.
La inteligencia artificial, herramientas como las que aparecen ChatGPT, Perplexity, Meta, entre otras, debería estar prohibida en trabajos universitarios. ¿Listo? Acá tenemos un comentario de Laura a favor. La IA es una gran ventaja, nos ayuda a ahorrar tiempo, a ser más eficaces en ciertos momentos, ese es el argumento a favor, pero por otro lado, usar continuamente la IA nos puede generar dependencia y esto nos lleva al uso inadecuado de ella. Es correcto, sí, tiene mucho sentido, nos lleva a generar dependencia, ¿no? Y esto, pues, por otro lado, nos va a generar situaciones o problemas en cuanto al desarrollo de habilidades como pensamiento crítico, ¿no? Julie escribe a favor, pues es de gran ayuda y resulta ser muy útil siempre y cuando la sepamos usar. ¿Listo? Acá ya hablamos un poco sobre las formas adecuadas y el uso correcto de la inteligencia artificial y en contra, en el sentido que puede ser la forma facilista de los estudiantes, por ejemplo, para cometer fraude en la presentación de los trabajos asignados. También es muy cierto, ¿no? Muchas veces se suele confiar ciegamente en ella y de esta manera pues vemos situaciones en las cuales eh, erróneamente puede dar una citación y de esta manera podemos caer en prácticas inadecuadas o de prácticas académicas como lo son el plagio, ¿no? Ah, ok, Fancy Tilapia. En contra, ya complementó acá, porque las personas están llegando al punto de utilizarla como psicólogo. Uy, interesante eso, sí. Eh, pues la verdad no conocía ese uso, pero pues bueno, puede ser, sí, quizás puede servir como terapia, no sé, no lo he probado. Ladies, punto de vista a favor de permitir el uso de inteligencia. Como estudiante, creo que la inteligencia no debería estar prohibida siempre que se utilice con responsabilidad, porque estas herramientas no reemplazan el pensamiento crítico, sino que lo potencian. Me ayudan a entender temas complejos, a generar ideas iniciales y a redactar de forma más clara y estructurada. Muy bien. Y punto de vista en contra. Desde otra perspectiva, creo que el uso de inteligencia artificial en trabajos debería estar restringido o prohibido en ciertas circunstancias. Esto se debe a que puede fomentar la dependencia, nuevamente retomamos el tema, afectar la autenticidad del trabajo académico y dificultar la evaluación real de los estudiantes, de lo que los estudiantes saben o son capaces de hacer. Muy bien, acá hablamos entonces también del ser y del saber y del saber hacer, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias por compartir acá sus puntos de vista. Como parte final, tengo estas dos preguntas frente a los argumentos que ustedes han publicado. ¿Qué argumentos ustedes piensan que fueron más convincentes y por qué? Y si de pronto faltó respaldar alguna idea con datos o ejemplos. ¿Qué piensan ustedes? Primero que nada, ¿qué argumentos pues fueron más convincentes? O si todos fueron convincentes. Y cuáles de pronto podrían haber sido respaldados con algunas ideas o ejemplos o citaciones, por ejemplo. ¿Cuáles piensan ustedes? Nuevamente voy a compartir esta pantalla. Ustedes de todas formas tienen ahí acceso. Entonces, o cómo podríamos quizás complementar algunas ideas, o si piensan de pronto que ya las ideas expresadas son completas. Una opinión, pueden escribir acá en el chat de la reunión. De manera personal, pienso que todos tienen unos buenos puntos de vista. Heidi, argumento en contra. La inteligencia puede generar contenido que no es original ni reflexivo, es correcto, lo que puede llevar a una falta de aprendizaje y comprensión profunda de los temas por parte de los estudiantes. Al utilizar la IA para realizar trabajos, los estudiantes pueden evitar el proceso de investigación, de análisis y de síntesis, que es fundamental para el desarrollo de habilidades críticas y creativas, lo cual puede afectar negativamente la calidad en la educación y la formación de estudiantes. Muy bien.
Empezaste por el argumento en contra, bien. Argumento a favor, la IA puede ser una herramienta valiosa, pues nos permite acceder a información y recursos de manera más eficiente, ayudándolos a mejorar la calidad de los trabajos. De esta manera podemos desarrollar habilidades relevantes para el siglo XXI y aprovechar los beneficios de la tecnología. Y muy bien, y tenemos finalmente, desde mi punto de vista, la inteligencia, si se usa de forma correcta, nos ayuda a ampliar más la información, pero no debemos abusar de la IA para que no se vuelva adictivo en nuestro aprendizaje. Muy bien. Eh, exacto. Nos llevan entonces, Laura, como tú dices, a respaldar esta postura en la cual tenemos un consenso que es que todos debemos entonces aprender a utilizar la IA con responsabilidad y tener presente que la IA nos sirve no para desarrollar de forma completa e íntegra nuestros trabajos, sino nos sirve más bien como para complementar nuestras habilidades, potenciar nuestro conocimiento y de igual forma pues brindarnos como una base de pronto de corrección para que podamos tener entonces comprensión sobre las cosas que debemos de pronto cambiar o modificar o pueden entonces ser transformadas en algo diferente. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias, estimados estudiantes, por participar. Entonces, ahora pues vamos un poco sobre el texto argumentativo. Listo, ya hemos abordado a lo largo del curso, pues, qué es este texto argumentativo, en el cual ya tenemos esa idea de la que básicamente presentamos una idea central sobre un tema polémico o una pregunta determinada en torno a una temática específica y para presentarla, pues vamos a usar lo que se conoce como una tesis, que es esa idea principal de mi texto, ¿cierto? Para fundamentar esta tesis o corroborar o sustentarla, nos valemos de una serie de ideas o proposiciones, las cuales se denominan argumentos, ¿cierto? Estos argumentos, ¿para qué nos sirven? Para entonces sustentar nuestro punto de vista, para brindar esa evidencia teórica y científica, dependiendo del tema, de que lo que estamos presentándole al lector tiene una validez porque ya otras personas han explorado el respecto, han presentado su postura y han realizado investigación sobre ese tema y por lo tanto, pues nosotros tenemos esas fuentes de autoridad que nos van a servir para respaldar esa postura que yo tengo determinada frente a un tema en particular. ¿Listo? Entonces, eso ya lo hemos trabajado y pues acá tenemos cuáles son esas partes de un texto argumentativo. Entonces, a grandes rasgos, tenemos, bueno, en la introducción tenemos estas dos partes, la cual en la introducción pues tenemos esa contextualización de nuestra temática, donde la presentamos y damos pues a grandes rasgos algunos datos generales de esta temática que vamos a trabajar, porque nuestro propósito en la introducción, aparte de presentar la tesis, que es mi postura y es esa idea central de mi texto, mi propósito también acá debe ser tener esa atención del lector, atraerlo hacia mi punto de vista y a las ideas que yo les voy a presentar en el texto, que van a ser interesantes y van a ser, pues, de pronto constructivas en el sentido de que le va a presentar una postura diferente sobre un tema que puede ser interesante y polémico. En esta tesis también es importante que presentemos esos argumentos, ¿no? Los argumentos ya sabemos que son esas ideas o esas razones que me van a respaldar mi tesis. Entonces, son de varias naturalezas, teniendo en cuenta la tipología de argumentos, podemos presentar entonces datos científicos, estadísticas, ejemplos que me ilustran mi tema, y experiencias de personas que han, pues, de pronto vivenciado el tema, si se puede trabajar en este sentido. Estos argumentos los vamos a trabajar en el desarrollo y el cierre, pues vamos a tener la conclusión donde vamos a sintetizar esa tesis, retomarla o parafrasearla y nos sirve también para reforzar esos argumentos que hemos presentado a lo largo del texto, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, acá tenemos como una idea general o un esquema general de un texto argumentativo donde decimos que lo que se presenta es la opinión del autor para convencer al lector sobre un tema en específico.
¿Cómo se va a presentar ese tema? Pues a través de la tesis y una serie de argumentos que me van a dar esa base para sustentar mis ideas. Entonces tenemos una estructura de introducción, un desarrollo donde se van a exponer esos argumentos y la tesis y los argumentos que se retoman a manera global en la conclusión, ¿cierto? Entonces, para la introducción, ya tenemos entonces idea de que en la introducción pues vamos a primero que todo a contextualizar sobre nuestro tema, ¿cierto? En este caso también es necesario pues presentar esa información o datos relevantes sobre la temática que estamos presentando y posterior a ello pues damos introducción a la tesis, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes fundamentales de la tesis o qué características debemos tener en cuenta para plantear una tesis fuerte y sólida? Entonces es importante que tenga ese verbo principal, que tenga una redacción clara y concisa frente a la idea que yo quiero expresar. Y debe ser original, o sea, que mi tesis sobre un tema, si bien sea, yo estoy hablando entonces, digamos, sobre la importancia de las abejas en la protección de los ecosistemas, es un tema global, pero dependiendo de mi punto de vista y de la forma en que yo sustente o presente mi tesis, esa misma manera pues me va a permitir que haya originalidad en las ideas que yo estoy presentando y fundamentando. ¿Listo? Entonces, eso es importante en esta parte. Recordemos entonces acá algunos ejemplos de tesis. Entonces, por ejemplo, tenemos, uy, no sé qué pasa, perdón. Acá. Listo. Entonces, tenemos algunos ejemplos de tesis. En ocasiones lo que se suele pensar es que una tesis, pues en sí debe ser una pregunta o debe ser una frase o debe ser una idea general sobre el tema. Pero debemos establecer que, como dijimos anteriormente, la tesis debe tener un verbo, no se debe presentar como pregunta ni se debe presentar como un condicional. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo presento, por ejemplo, una idea, si la leche es de vaca, entonces es perjudicial para el organismo. De esta manera no podemos presentar una tesis porque pues no nos va a generar entonces ningún tipo de espacio para presentar nuestros argumentos. ¿Listo? No la podemos presentar como pregunta. Por ejemplo, ¿es cierto que los videojuegos potencian el pensamiento lateral de las personas? Ni obviamente pues necesariamente debe tener un verbo. Por ejemplo, acá tenemos ya una ilustración de una tesis que podría, si bien es cierto, no es robusta, pero pues cubre a grandes rasgos lo que se podría presentar y presenta un tema que puede ser interesante para el lector. Entonces tenemos, por ejemplo, la leche en particular y los lácteos en general reportan, acá tenemos nuestro verbo, más perjuicios que beneficios al organismo humano. ¿Listo? Otro ejemplo, los videojuegos, al contrario de lo que muchos piensan, acá estamos presentando dos posturas o un contraste, ¿cierto? Porque estamos reconociendo que hay una postura diferente a lo que yo voy a presentar en mi texto. Entonces, mi idea es potencian, ese es el verbo que yo voy a trabajar y a fundamentar a través de mis argumentos, el pensamiento lateral de las personas. ¿Listo? En este caso, pues lo que vemos es nuevamente, repito, una tesis pues muy concisa. Sin embargo, es importante reconocer que puede ser más robusta, podemos, si es necesario, incluir alguna mención de los argumentos que vamos a trabajar a lo largo del texto para que de esta forma pues el lector tenga como una idea más general de lo que le vamos a estar presentando a lo largo del texto. ¿Listo? Entonces, quisiera saber en este punto si hay alguna pregunta. En un momento, pues vamos a estar haciendo un ejercicio también de aplicación, pero pues en este momento si hay alguna pregunta respecto a la tesis, a cómo la podemos plantear o si continuamos. Listo, porfa, si quieren, pueden pues encender su micrófono o pueden entonces escribir en el chat. Yo acá los estoy pues leyendo. ¿Listo?
Para continuar, bueno, estamos haciendo como un repaso general de la estructura del texto. Sin embargo, pues yo me quiero enfocar más el día de hoy en una estructura que nos va a servir para construir nuestros párrafos en el desarrollo del texto. ¿Listo? Entonces, por eso estoy haciendo como este barrido general hacia grandes rasgos, presentando pues estas temáticas que ustedes ya están relacionados. ¿Listo? Entonces, en los tipos de argumentos, ya sabemos entonces que tenemos diferentes tipos o la tipología. Tenemos, por ejemplo, de ejemplificación, de explicación, contraargumentos, lo que decíamos que son ideas opuestas a nuestro punto de vista, lo cual le permite dar una mayor riqueza a a mi idea o a mi postura sobre el tema. Y precisamente sobre esta tarea de la fase 3, pues nos vamos a basar o a enfocar solo en tres tipos de argumentos, ¿cierto? Que son basados en hechos o en datos, en los cuales pues tenemos que utilizar necesariamente citaciones de fuentes relacionadas al tema que yo estoy presentando y obviamente deben estar debidamente citadas, por lo tanto, pues eso le brinda ese rigor académico a lo que yo estoy presentando y que es importante también que no es solo presentar esa cita, sino también tener algo que decir, una interpretación personal sobre esa cita. También tenemos entonces las citas de autoridad, que es el otro tipo de argumento que se van a utilizar en donde pues se citan básicamente expertos en el tema que se está trabajando y de igual forma como se realizan los datos o en los hechos, pues también necesitamos incluir esa respectiva citación y referencia al final del texto. Y el último párrafo debe estar compuesto por argumentos de comparación, en los cuales pues podemos presentar una situación o nuestra situación en torno a la temática que estamos trabajando y de igual forma presentar algo similar de lo que pues podamos basarnos para generar esta comparación o este contraste, ¿cierto? Estos son los tres tipos de argumentos que vamos a estar trabajando en el ensayo actual que se debe entregar en la fase 3. ¿Listo? Entonces es importante recordar esta parte. También, pues, recordemos un poco que tenemos también por analogía y argumentos por causa y que evalúan las causas en torno a una temática. ¿Listo? Entonces, entrando pues ya en rigor frente a la estructura del desarrollo, es importante pues esta estrategia es una estrategia que les quiero presentar, es un modelo de escritura de párrafo que fue creado por la señora Jane Schaffer, o es una profesora de una universidad en Chicago, y esta estrategia se denomina párrafo Schaffer. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esta estrategia para trabajar nuestros párrafos? Nos dice que consiste de un mínimo determinado de oraciones que nos van a seguir un orden en particular, el cual siempre se debe realizar. Señora, ¿no está viendo mi presentación? Porfa, me dicen porque yo estoy acá presentando y no, yo estoy presentando. ¿No estaban viendo esto? Ay, carachas. Bueno, porfa, les agradezco que me informen si no están viendo, porque hace rato estoy ahí compartiendo eso. Listo, entonces, bueno, entonces les hablaba acá de lo de los ejemplos de la tesis, los tipos de argumentos, entonces que teníamos basados en hechos, para el desarrollo del trabajo va a ser basados en hechos, citas de autoridad y comparación. Listo, muchísimas gracias, Laura, por el comentario. Vale, entonces, lo que les decía, esta estrategia que les quiero presentar el día de hoy se denomina párrafo Schaffer y puede servirles de mucha utilidad para construir el desarrollo de su texto argumentativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Consiste de un número determinado de oraciones que se van a desarrollar o a presentar en este orden. ¿Listo? ¿Cuál es ese orden? Pues primero vamos a dar inicio a nuestra
a nuestro párrafo presentando una oración tópica. En un momento voy a describir con mayor detalle cada uno de estas partes. Luego de la oración tópica vamos a presentar una evidencia que se compone básicamente de esos argumentos que yo voy a presentar. Posterior a esa evidencia presento mi análisis, que es mi interpretación sobre esa evidencia. Luego podemos tener otra evidencia u otra citación, un análisis correspondiente a la segunda evidencia y cerramos ese párrafo con una oración de conclusión. ¿Qué es importante? Acá yo les presento que puede ser un mínimo de 6 oraciones, ¿listo? El párrafo. Sin embargo, ustedes pueden jugar con el número con el número que tienen acá, pero lo que sí no es movible o discutible o está fuera de discusión es cambiar el orden. Siempre debe seguir este orden, esta estrategia, ¿listo? Entonces, digamos, si ustedes desean, pueden tener, por ejemplo, una evidencia y 3 oraciones de análisis y cierran con una oración de conclusión. ¿Listo? O si desean, pueden entonces tener una evidencia, 2 oraciones de análisis, otra evidencia, 2 oraciones de análisis y cierran con una oración de conclusión. ¿Listo? Esta estructura les va a ayudar muchísimo a organizar sus ideas, a tener más claridad sobre la forma en que van a expresar y a estructurar su desarrollo y les va a garantizar que no vayan a ser de pronto redundantes o no vayan de pronto como a confundir o a expresar las mismas ideas. Esto les va a ayudar muchísimo, entonces sí se los recomiendo bastante. Acá está, por ejemplo, ya más detallado lo que corresponde a esta estructura o a cada una de las partes del párrafo Schaffer. ¿Listo? Entonces, tenemos la oración tópica donde vamos a explicar un tema o la idea central, pero del párrafo. ¿Listo? Recordemos que la tesis es la idea central del texto, la oración tópica es la idea central del párrafo. Es una idea o una oración muy corta y concisa sobre mi tema. Básicamente lo que ahí hago en esa oración tópica es resumir mi argumento o presentarlo a grandes rasgos. ¿Listo? Luego de ello tenemos la evidencia que puede ser una cita, un hecho o una paráfrasis. También podemos tener una estadística, ¿listo? La evidencia no va a incluir mi opinión. ¿Por qué? Porque pues es la idea que yo estoy extrayendo de otra persona y que viene pues obviamente de otro recurso. Entonces es lo que yo debo citar, lo que le va a dar ese rigor académico a mi escrito y pues a mis argumentos. Básicamente la evidencia es lo que va a constituir mi argumento, en este caso puede ser mi argumento de autoridad o mi argumento de hecho o mi argumento de comparación. Luego el análisis con base en esa evidencia, si es mi opinión, mi pensamiento, mi interpretación o mi análisis sobre la evidencia que yo he presentado. ¿Listo? Como les mencionaba anteriormente, yo puedo presentar una serie de evidencias y correspondientemente, pues también un análisis. Yo decido cuántas oraciones de acuerdo con mi necesidad puedo establecer en mi análisis. ¿Listo? Si bien puedo tener una evidencia y un análisis, está bien, o puedo tener una evidencia y 2 análisis, también es apropiado. Y la conclusión, pues básicamente es ese resumen de mi oración tópica en el párrafo, ¿listo? Cuando terminamos ese párrafo, no es recomendable escribir en conclusión. En conclusión lo vamos a dejar es para la conclusión del cuerpo del trabajo. ¿Qué oraciones podemos utilizar o qué expresiones? Entonces podemos decir en síntesis, por esta razón, es por ello que podemos afirmar lo siguiente, se puede concluir que, en fin, ¿listo? Esta es básicamente la estructura o las ideas centrales del párrafo Schaffer y lo que ustedes pueden implementar en sus ensayos argumentativos o sus textos argumentativos. ¿Listo? Quiero saber si hasta este punto hay alguna pregunta sobre esta estrategia que les estoy presentando, porque pues sin lugar a dudas es una estrategia que les puede ayudar mucho a potenciar y organizar su escritura
de una forma pues más coherente y menos redundante. Entonces, si tienen alguna pregunta, porfa, respecto a esto, a esta estructura, o respecto a la forma en que ya pues de pronto están organizando su ensayo, cómo lo podrían entonces estructurar teniendo en cuenta esta, esta estrategia. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, recordemos, esto es lo que se trabaja en un párrafo, ¿listo? Recordemos que nuestra labor o nuestro párrafo, lo que nos dice básicamente, perdón, acá, es que debemos entonces, en el desarrollo de nuestro trabajo, debemos contar con esta estructura, ¿cierto? Esta es la que debemos responder en nuestra fase 3, el desarrollo del texto argumentativo. Vamos a tener un mínimo de 5 párrafos, es lo solicitado de acuerdo con la guía. En el párrafo 1, pues vamos a dar esa contextualización sobre nuestra temática de una forma muy general. Vamos a presentar esa tesis, que es la idea central de mi texto. Luego de ello, pues vamos a tener el desarrollo, en el cual pues vamos a presentar nuestra oración tópica, que es la idea central del texto, la evidencia, el análisis de la evidencia. Yo les sugiero acá, digamos, si presentan 2 argumentos o 2 evidencias, que realicen correspondientemente 2 análisis de acuerdo con cada uno de ellos y cierran con una conclusión. Entonces, lo que nos pide el texto o la guía es básicamente pues responder al párrafo del desarrollo número 1 basado en hechos, luego en argumentos de autoridad y cerramos con argumentos de comparación. ¿Listo? Y finalizamos nuestro texto con la conclusión, donde vamos pues nuevamente como a reformular la tesis o parafrasear esa tesis. Vamos a concluir el tema y vamos a dar se puede dar espacio, es opcional, no es obligatorio, a la opinión personal del autor. ¿Listo? Eso es lo que tenemos en cuanto al párrafo o al desarrollo del texto argumentativo, la estructura general y teniendo en cuenta pues la estrategia del párrafo Schaffer. Ahora pues me gustaría mostrarles un ejemplo de párrafo siguiendo esta estructura. En lo personal pues soy una persona muy visual, por lo tanto pues me gusta organizar y de hecho esta estrategia sugiere la utilización de colores para cada una de las partes. Obviamente esto es en el borrador de nuestro texto. Eso nos permite pues organizar mejor de una manera visual nuestras ideas y comprender cuál es la estructura del trabajo. Entonces, tenemos este párrafo basado en este libro que se llama Rebelión en la Granja de George Orwell y nos dice, Boxer es este caballo, ¿sí? Representa la clase trabajadora de Rusia. ¿Qué sería esta idea si tenemos en cuenta la estructura del párrafo Schaffer? Esa primera idea, ¿qué correspondería? Pueden escribir en el chat si desean. Teniendo en cuenta la estrategia del párrafo Schaffer. Pueden escribir. ¿Están viendo mi pantalla esta vez, no? Sí, yo creo que sí. Ahí ya me aparece que sí. Entonces, dice, en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell, Boxer, el caballo representa a la clase trabajadora de Rusia. ¿A qué correspondería? A la oración tópica. ¿Listo? Acá. ¿Por qué? Porque es la idea principal de mi párrafo. ¿Listo? O sea que todas las ideas o la evidencia que yo voy a utilizar en este párrafo va a ser dirigida a sustentar esta oración tópica. ¿Listo? Utilizamos acá algunas palabras o conectores para dar inicio o introducción a esa presentación o secuencia de ideas.
Tenemos entonces en primer lugar, Boxer trabaja más duro que todos los demás animales. Como escribe Orwell, hacemos una citación basada en el autor. Desde la mañana hasta la noche estaba empujando y arrastrando siempre en el lugar donde el trabajo era más arduo. Página 40. Esta es una citación, directa o indirecta. ¿Qué tenemos ahí? ¿Directa o indirecta? Los noto un poco callados, pero bueno, pueden ahí escribir en el chat la respuesta. Es una cita directa porque pues tenemos la idea de menos de 40 palabras y se incluye dentro del texto. ¿Listo? Luego de ello, entonces en negro tenemos el análisis basado en esta evidencia. Boxer cree en el animalismo y está motivado para trabajar más duro por esta causa que incluso por el granjero Jones. ¿Listo? Esa es nuestro primer análisis. ¿Listo? Nuestra primera oración de análisis basado en mi evidencia o en mi primer argumento. ¿Listo? Además, acá utilizamos un conector de secuencia o de adición. El personaje de Boxer revela que Orwell creía que los trabajadores comunes de Rusia también trabajaban más que nunca con pocas recompensas. ¿Listo? Ahí tenemos dos oraciones de análisis o interpretación del autor personal referente a ese argumento que hemos presentado que está en rojo. Luego presentamos el segundo argumento. En segundo lugar, Boxer es fácilmente manipulado por Napoleón. Napoleón es, en el contexto de este libro, pues es un cerdo que, que pues trata de llevar esa rebelión o esa revolución a la grana. ¿Listo? Y su propaganda, insistiendo en que las políticas de Napoleón pues son correctas. ¿Listo? Ahora, ese es el segundo argumento, esto es un hecho, ¿sí? En este caso no utilizamos una citación, sino un hecho extraído de ideas del texto, ¿listo? Que es nuestra fuente principal. Ahora tenemos el análisis. Debido a que Boxer, ¿listo? Es menos inteligente que otros animales, Napoleón lo convence fácilmente de sacrificarse por un bien mayor, ignorando las terribles injusticias. En este caso acá tenemos una interpretación personal del autor del párrafo para sustentar este análisis. Luego el segundo, en consecuencia, otro conector. Orwell sugiere que los trabajadores rusos de clase baja también fueron fácilmente manipulados por Joseph Stalin. ¿Listo? Acá tenemos entonces nuestro cierre del análisis de la segunda evidencia o el segundo argumento y finalizamos con nuestra conclusión del párrafo. Por lo tanto, el personaje de Boxer, a través de su trabajo incansable y su credulidad, retrata a la clase trabajadora rusa, explotada, laboriosa y honesta. ¿Listo? Como podemos ver, pues la conclusión acá retoma nuevamente las ideas o expresa o expande o profundiza un poco la oración tópica de nuestro párrafo. ¿Listo? Nuevamente, pues les digo, si ustedes les facilita utilizar este tipo de estrategias para organizar sus ideas, créanme que les va a resultar de mucha utilidad y en el outline o en el borrador pueden en ese caso utilizar esta secuencia de colores para organizar y presentar sus ideas de una forma muchísimo más organizada. ¿Listo? Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta respecto a esta estrategia o de pronto sobre cómo la pueden implementar con su tema, el que están trabajando, o algo para resaltar, ¿no? Bueno, los noto muy callados. Recuerden que, o sea, si no pueden activar el micrófono, también pueden entonces comentar a través del chat. Gracias, Laura. Del chat, pues alguna inquietud. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de aplicación en donde pues vamos a revisar un poquito este párrafo. ¿Listo? Este tipo de párrafo
Recordemos nuevamente lo que vamos a estar trabajando en esta fase, es básicamente esta estructura que se está presentando acá. Mi sugerencia es esta, que presenten pues, sigan esta estructura del párrafo Schaffer de tal forma que sus ideas pues tengan una coherencia, tengan cohesión y la organización o la lectura sea muchísimo más fluida para el lector, en este caso el tutor también. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual pues la intención es básicamente determinar algunas ideas. Les voy a presentar acá esto. Por favor, ingresan acá. Entonces, como no tienen preguntas, pues yo sí tengo acá una serie de preguntas. ¿Listo? Y asignar. Ay, carachas, no era ahí, perdón. Ya les voy a compartir. Se me cerró esto acá. Listo. La intención acá. Start now. Quick start. Listo. Entonces, acá esto es a través de una plataforma que se llama Quizzes. ¿Listo? ¿Cuál es la intención? Van a unirse a este juego, a esta actividad. Ingresan este código que también les he escrito acá en el chat. Y pues la intención básicamente es dar respuesta a algunas preguntas basadas en la aplicación del párrafo Schaffer. ¿Listo? Pueden escribir sus nombres o pueden escribir eh, algún apodo u otro nombre que deseen. ¿Listo? Gracias, Laura. Son preguntas muy fáciles, no se preocupen, ni se estresen, ni nada, porque no es nada difícil. ¿Listo? Bueno, gracias. Acá estamos en espera de los demás compañeros. ¿Listo? Me dice código no válido. Este código que está acá, 395483, es el que aparece acá en pantalla. Porque pues ya tengo, revisa si lo estás digitando bien, Heidi, porque ya hay dos compañeras que pudieron ingresar. Ok, listo. Entonces, en ese link puedes ingresar ese código que te publiqué acá en el chat. ¿Listo? Bien, ya tenemos tres. Esperemos ahí 2 minuticos para que se puedan conectar los que están tratando de ingresar. Listo, Heidi. Entonces ingresa ese código, ¿listo? El que te escribí acá o el que está apareciendo ahí en mi pantalla. Estamos acá en espera. Gracias, Heidi. Bueno, listo. Entonces, para dar inicio a la actividad, los demás que se quieran, listo, Heidi, bueno, me alegro, si ya te veo ahí. Listo, entonces, mientras los demás también se pueden ir, listo, se pueden ir uniendo, no importa que el juego haya iniciado, ¿listo? La intención es unirse actualmente. Muy fuerte. Entonces, bueno, ahí tenemos esas preguntas de aplicación sobre el tema de párrafo Schaffer. ¿Listo? Son preguntas muy sencillas.
Hasta el momento. Bien, muy bien, educación. Entonces, recuerden que si no tuvieron la posibilidad de unirse durante el inicio, ahí todavía está el código y pueden unirse en el transcurso del juego. ¿Listo? Diana, no, no te dejes ingresar. Carachas, mira, está ingresa, ingresa este enlace, ¿sí? Ya no sé si estás ingresando. Diana, espérame. Carachas, join my quiz. My quizzes. Entonces intentan en este enlace. Pronto, Diana. Nos faltan algunas preguntas. En cuanto terminemos, pues vamos a hacer como la retroalimentación y revisar cómo nos fue en general. Es importante mencionar que pues la presentación, listo, Diana, bien, me alegro. La presentación y va a estar entonces subida el día de mañana, al igual pues que esta grabación al entorno educativo, de tal forma pues que ustedes puedan consultar si les interesa aplicar esta estrategia de párrafo Schaffer, ya que pues es una estrategia que se utiliza mucho en este tipo de contenido de argumentación por la facilidad en su estructura de esa organización de las ideas de una forma más coherente, lógica y fluida. ¿Listo? De hecho, pues es lo que se utiliza generalmente en investigaciones y es una estructura, pues, no te deja hacer nada. Carachas. En esa pregunta, tienes que darle ahí la flechita, no te deja avanzar. Creo que le tienes que dar clic al pasaje y ahí te deja, ay, no, qué raro, pero a mí sí me dejó ayer. Espérame a ver entonces la oración. O sea, le das clic, bien sea en el pasaje y ahí te activa o te pasa a la siguiente, a la pregunta. Ay, sí, de pronto. Sí, porque es que yo lo probé acá en el computador y sí me dejó normalmente dándole clic al pasaje o al fragmento y ahí sí se movía. Ah, carachos. Sí. Y no pueden saltarse la pregunta de pronto. Mm, ay, con razón, no, no se avanza. Bueno, entonces, en este caso, eh, pero casi espérame un tantico. Sí, ya veo que faltan. Listo. Entonces, bueno. Bueno. ¿Qué hiciste, María? De pronto tocaste, Alexandra, tocaste de pronto el fragmento, el texto, para que te dejara mover. Darle clic en la parte de arriba, Laura.
¿En qué lado exactamente, Alexandra? Donde dice donde dice pregunta. A ver. Ah, donde dice pregunta 0 de 1. Ah, bueno, listo, bien, bien, bien. Gracias, Alexandra, bien. Listo, entonces ya casi damos por finalizado el ejercicio y hacemos la retroalimentación. Creo que llega Laura, bueno. Bueno, entonces tenemos acá, listo, de pronto estaba un poquito extenso, pero pues la intención es esa, que tengamos como esa comprensión de la estructura de este párrafo y recordemos que nos puede ser de mucha utilidad para estructurar pues nuestro texto argumentativo, ¿listo? Entonces, no sé, Laura, Diana ya pudo ingresar, ya está respondiendo. Listo, entonces, bueno, Diana, Heidi también está respondiendo, Laura, poco a poco. Ay, qué chévere, acá se puede cambiar. Listo, entonces, ven, voy a ver cómo va el progreso, ya casi terminamos con las compañeras que están completando el quiz. Paso con los caballeros, con Sergio y Marcelo, no los vi unirse a la actividad. Vamos a dar, espera a que finalicen Heidi, Laura y Diana y damos entonces paso a la retroalimentación. Está muy fuerte esa música. Pues ya casi Heidi, Laura ya. Entonces, vamos a dar entonces, bueno, 63% de accuracy. Listo, ya. Heidi, Laura, veo que están empatadas. Bueno, listo, vamos a dar acá por terminada la actividad y vamos a proceder pues entonces a la retroalimentación. ¿Listo? Vemos acá, bien, Heidi, Laura y Julie, muy bien, felicitaciones, señoritas, muy bien. Listo, entonces, ¿cuál es la intención ahora? Vamos a hacer como un repaso general de las preguntas. Entonces, tenemos, perdón, voy a quitar esa música. Me quita con la quito. Bueno,
Listo, entonces tenemos la siguiente oración corresponde a qué parte de la estructura del párrafo Schaffer. Esto demuestra que el aprendizaje ya no se limita al aula, sino que se extiende a espacios digitales interactivos. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de expresiones como esto, demuestra que inmediatamente pues, nos lleva a deducir que se trata de un análisis. ¿Listo? El ejercicio físico reduce el estrés. ¿Qué evidencia agregarías acá en para esta oración tópica, ¿no? Esta es la oración tópica. Esto confirma que la actividad física regula hormonas como el cortisol. ¿Listo? Acá tenemos, muy bien, todas. Según la OMS, 2021, 30 minutos diarios de ejercicio disminuyen la ansiedad en un 25%. Muy sencillo, es evidencia ya que corresponde a una estadística o una cifra oficial de una institución que es autoridad en la temática. ¿Listo? Luego tenemos en el párrafo Schaffer, la evidencia concreta debe ser siempre una cita textual. Bueno, era falso, porque pues también podemos tener, bien sea un hecho, también podemos tener una cita o, bueno, puede ser también una paráfrasis, si lo podemos tener de esa manera, pero no siempre va a ser una cita textual o una cita directa, que es lo que se refiere la pregunta. ¿Listo? También puede ser un hecho o básicamente el comentario o la opinión de un experto en el tema. ¿Listo? Organiza el siguiente párrafo, por ello leer ficción, un estudio de la Universidad de Toronto 2019 vinculó la lectura con novelas con mayor empatía. La lectura de ficción fortalece la empatía y esto ocurre porque los lectores viven experiencias ajenas a través de los personajes. Tenemos lo primero, el número 3 va a ser la oración tópica, y de hecho estaba en negrilla. El número 2 va a ser la evidencia, porque nos habla de una investigación, un estudio de la Universidad de Toronto. El cuarto va a ser el análisis. Esto ocurre porque los lectores, o sea, va a ser nuestra interpretación con base en esa cita. Y cerramos con la conclusión. Número 1. Por ello, leer ficción desarrolla habilidades sociales esenciales. ¿Listo? Que es básicamente un resumen de nuestra oración tópica. ¿Listo? ¿Cuál es el primer componente del párrafo Schaffer? Muy bien, la oración temática, que es la idea principal, o el resumen general de mi argumento central de ese párrafo. Y luego, el sueño es esencial para la salud cerebral. Durante la fase REM, el cerebro consolida memorias. Un estudio de Harvard demostró que dormir menos de 6 horas reduce la retención de información en un 40%. ¿Qué parte del párrafo corresponde al análisis? Acá nos dice, esto explica por qué estudiantes con malos hábitos de sueño tienen menor rendimiento académico. Recordemos que el análisis es la interpretación que yo hago en torno a la cita o en torno a la evidencia, perdón, y en este caso la evidencia es un estudio de Harvard, demostró que dormir menos de 6 horas reduce retención de información en 40%. ¿Listo? Luego tenemos, ¿qué debe contener el análisis en el párrafo Schaffer? El análisis, nuevamente recordemos, es la explicación o la interpretación de la evidencia. El análisis no son datos estadísticos, no es la conclusión y no es una cita textual. Es mi interpretación sobre la evidencia. ¿Listo? Muy bien, esas eran las 7 preguntas que teníamos previstas. Y para finalizar, entonces, recordemos, muchas gracias a los que participaron en el ejercicio y recordemos esta estructura, ¿listo? Vamos acá, la oración tópica, idea central, pero del párrafo, o sea, muy diferente a la tesis, ¿no? La evidencia, pues, son los hechos, una paráfrasis o una cita, pero no me incluye mi opinión. ¿Dónde incluyo mi opinión? En el análisis de esa evidencia o mi interpretación personal sobre esa evidencia. Y la conclusión, pues, es el cierre donde yo resumo o parafraseo mi oración tópica. ¿Listo? Acá tenemos, pues, algunos ejemplos de frases que podemos utilizar para escribir nuestra conclusión. Y de igual forma, acá también tenemos algunos ejemplos de cómo se cita esa evidencia con estas frases, ¿no? De acuerdo con
García Márquez, como bien afirma el periódico El Tiempo, como explica Piaget, como menciona Vygotsky, y bueno, de esa manera podemos dar introducción a nuestras citaciones o a nuestra evidencia específica. Y frases para introducir el análisis. Cuando voy a redactar mi análisis o mi interpretación de esa evidencia, no podemos escribir, en mi opinión, para mí, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, se puede utilizar este tipo de expresiones. Por ejemplo, es importante mencionar que, recordemos que en el ejercicio del quiz, pues había un ejemplo similar. Esto nos indica que por esta razón se puede decir que tal cosa, como puede observarse de acuerdo con el anterior estudio, es evidente que la polinización de abejas es fundamental en el ecosistema, o esto significa que, de esta manera pues damos paso a nuestro análisis o nuestra interpretación con base en esta evidencia. ¿Listo? Entonces quisiera saber si hay alguna pregunta al respecto. Les recuerdo nuevamente, si es de su interés implementar esta estrategia que les he presentado el día de hoy, pues voy a compartir el día de mañana a través de correo la grabación y de igual forma pues la presentación que les he proyectado para que la tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran reforzar? Heidi, con muchísimo gusto. Estamos acá para servirles. Recuerden también, estamos disponibles con ustedes, el profe Julián y yo, a través pues, de los medios de comunicación, acá de Teams. No interesa que yo no sea, digamos, la tutora formal de su grupo. También estoy dispuesta a colaborarles si necesitan retroalimentación, algún comentario, alguna duda sobre cómo de pronto implementar este párrafo, se les puede brindar orientación. ¿Listo? Entonces, bueno, no veo preguntas. Entonces, no siendo más, les quiero agradecer mucho a todos por su participación, por estar conectados en este espacio. Y nuevamente les reitero, estos espacios son para ustedes. La asistencia pues me va a quedar a mí registrada al final cuando ya pueda tener acceso a la grabación. Muchísimas gracias, Laura. Realmente espero que les haya sido de mucha utilidad y nuevamente, pues recuerden, se los voy a compartir el recurso. ¿Listo? Entonces voy a dejar de grabar. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos.